Continuamos en Paneo Semanal por Sol 106.5 FM, también en YouTube nuestro canal Paneo Semanal, donde nos pueden ver en diferido y pueden comentar y pueden sugerir sus temas y por supuesto si les gusta el contenido, denle like y seguir nuestras redes sociales Paneo Semanal. Entonces, quedó una pregunta en el tintero, ¿qué vamos a hacer con el paciente? Ya lo diagnosticamos. Bueno, siguiendo en la línea de lo que plantea José Manuel. Eso se ve que me conoce hace muchos años. Sí. La gente no se imagina desde cuándo. Estaban chiquitos los dos. No, yo estaba joven y él chiquito. Yo estaba joven y él chiquito. Hace mucho, porque yo desde que lo conozco él tiene este tamaño. No, él siempre fue así, yo meto de eso. Mírame, de eso no cabe la menor duda. Pero en la línea de la pregunta, de la reflexión que se hacía, si uno excluye las zonas francas, porque las zonas francas uno tiene duda de si realmente en el marco de una reforma tú le vas a limitar o eliminar los incentivos. ¿Por qué? Porque todos sabemos que el país compite con otras naciones y en caso de que tú afectes la rentabilidad de esas empresas, pues sencillamente esas empresas tienen vocación de migrar del país. Y por eso yo la excluyo de mi análisis, por lo menos hasta ver la propuesta del gobierno. Después, ¿qué sigue? Lo que sigue es el tema del ITEVIS. Todos nosotros sabemos que existen una serie de servicios como educación, salud, transporte, el sector agropecuario y bienes de la canasta básica que no están grabados con el ITEVIS. Y así incluso otros servicios, porque los servicios financieros tampoco están grabados, aunque hay un impuesto a la transferencia a las transferencias financieras. El punto 15, pero realmente respecto a lo que es el ITEVIS, el impuesto al valor agregado como tal, no existe para ese sector. Entonces, si el gobierno necesita recaudar rápidamente, aunque adopte medidas para cerrar, disminuir la evasión y la elusión fiscal, todos sabemos que el retorno de esa medida no es a corto plazo. Eso toma varios años, se va prácticamente el periodo de gobierno y no genera, digamos, el retorno suficiente para afrontar las necesidades que ha identificado el gobierno. Por tanto, uno piensa, y siguiendo la línea de lo que expuso el ministro, de que las personas físicas aportan poco, de que hay sectores que eluden y que evaden y que hay que racionalizar los incentivos fiscales, el gasto tributario. Entonces uno pensaría que la medicina que se le va a dar al paciente va en esa dirección. ¿En qué dirección? En dirección de aumentar la base de aplicación del ITEVIS y disminuir leyes de incentivo. ¿Qué me preocupa de nuevo de todo esto? Dos cosas. Primero, este país tiene un déficit de realización de estudios acabados sobre políticas públicas. Claro que hay que racionalizar los incentivos. Creo que nadie discute eso ahora. Lo ideal sería que si vamos a racionalizar estas cosas, las hagamos de manera bien hecha. Y debimos de haber hecho hace tiempo una evaluación en términos de el impacto, pero costo-beneficio social. Costo-beneficio social, porque el costo-beneficio es más aplicable a las empresas, a las empresas del sector privado. Costo-beneficio social es una técnica que hay otra, no es la única, podría ser evaluación de impactos y muchísimas otras, pero a mí me gusta la de costo-beneficio social porque es una técnica que permite evaluar los impactos directos e indirectos de las políticas públicas en términos del bienestar de la ciudadanía. Entonces, hace años que eso debió de tenerse en la mano, debió de socializarse para que el gobierno tuviese argumento y dijera, no, esto hay que racionalizarlo por esto. Y si yo hubiese sido gobierno, yo hubiese contratado la Universidad de Harvard, hubiera buscado un think tank de primera para que hiciera estos estudios y lo hubiera aportado a la sociedad, para que la sociedad tomara conciencia sobre el problema que tenemos. Y eso es lo que falta, porque ahora de pronto vamos a adoptar medidas y de verdad,
no tenemos elementos de juicio. Pero que no se sabe cuáles son las medidas. ¿Quién puede garantizar que lo que vamos a hacer es correcto? ¿Cuáles son las desviaciones que tenemos actualmente? Yo creo que sí, que existen. O sea, yo estoy convencido que si se hace el estudio van a arrojar muchísimas cosas porque estas leyes no establecieron criterios muy claros de por qué se otorgaban esos incentivos. ¿Cuál es el impacto que tiene en términos de empleo, en términos de generación de divisas, en términos de eficiencia para la economía? En caso del turismo en zona franca, eso está claro. Hay un resultado evidente de que esos esquemas de incentivo, pensaría yo, si fuera un administrador de política pública, que eso es intocable. O sea, eso no quiere decir que no se pueda revisar y ver, ¿verdad? Pero cambiar el criterio. Para mí sería intocable un sector que me genera la zona franca, debe estar generando cerca de 200,000 empleos. Y que, más. Pero por ahí debe andar. Y ese orden de magnitud. Alrededor de los 200,000 empleos. Y ese orden de magnitud. Que estamos desarrollando una política de atracción de más inversión, que es responsable de gran parte de la recepción de inversión extranjera a la República Dominicana y que es responsable también de una proporción importante de las divisas que se generan anualmente en nuestro país, más los impactos que se dan de manera colateral, con los encadenamientos productivos, con el sector formal o el sector que no formal de la industrial, que no es de zona franca, más los impuestos indirectos que se pagan por los empleados que gastan dinero y demás. Es decir, hay una dinámica ahí económica que uno pensaría que el sacrificio fiscal que se hace queda compensado. Y por otro lado, el turismo tiene le cabría un análisis similar. O sea, esos son dos aspectos que no deberían, pienso yo, tocarse. Hay otro tema que me gustaría que tocara, el tema de la política de subsidio. Por ejemplo, al sector combustible, cosa que agradezco porque soy consumidor de gasolina y todos los dominicanos, se le están dedicando cerca de 38,000 millones de pesos, creo que fue el año pasado, y es lo que tiene el presupuesto de este año, en subsidio al sector de combustible para mantener congelados los precios. El tema es que aquí entramos en un tema complejo. Que además eso es sin precedente. Entramos en un tema complejo por lo siguiente. Cuando tú diseñas una reforma fiscal, tiene que ver cómo reparte la carga. Porque si lo concentra mucho en un sector de la población, todos sabemos la consecuencia que puede tener. Entonces, si no se racionalizan los incentivos y la población no percibe que el sector empresarial va a asumir una parte de la reforma, del costo de la reforma, claro, entonces va a ser un trago mucho más difícil. Y tiene que ser así, porque tiene que ser bajo una política de progresividad, ¿verdad? Debería de ser, eso es lo que uno espera, por lo más rico que hagan el mayor aporte. Claro. Si eso no se hace así, pero sobre todo porque todos sabemos que en el año 2020 este gobierno fue beneficiario de un amplio apoyo de la clase media y entonces los pobres no tienen capacidad para pagar impuestos. Si los ricos no la pagan, ¿quién la va a pagar? La clase media, y entonces esa misma clase media que le dio apoyo al gobierno sería severamente afectada, sería quien cargaría, digamos, con la mayor parte del peso de la reforma, y eso tiene implicaciones políticas importantes y sociales. Entonces, por eso es que se ha tardado tanto el diseño de la reforma, porque obviamente los sectores, digamos, los gremios empresariales siempre tienen la capacidad para tratar de incidir en las decisiones que adoptan los políticos, que adoptan los gobiernos, y eso deja muy al descubierto, hace muy vulnerable esos sectores de la población. Entonces, si tú excluyes la zona franca, como tú señalas, que me parece bien, yo creo que dada la situación de que nosotros competimos con otros países, yo no creo que eso se deba de tocar. Ahora, de todas maneras, debería de hacerse un estudio para demostrarle a la población qué es lo que está aportando la zona franca al país en términos de costo-beneficio social. Hay que evaluar todas las políticas públicas, todas las políticas públicas. Yo, que he sido hacedor de política pública, que he hecho un esfuerzo de la posición que he ocupado por tratar de diseñar políticas públicas más o menos correctas y de educar en esa dirección, y que es el déficit que hay aquí, reitero, le haría un gran favor al país el gobierno si evalúa todas estas políticas y socializa esto con la sociedad. Eso hubiese sido un punto de partida. Después,
¿Qué nos queda? Como tú señalabas en tu intervención, queda dentro de esas exenciones, el 80% es ITEVIS. Son los servicios, las exenciones que yo refería. Entonces, ¿quiénes van a pagar ese ITEVIS si se amplía la cobertura del ITEVIS? Pues la clase media, porque ya anunció el ministro que los sectores menores de ingresos van a ser compensados. Van a ser apoyados. Y si tú no haces entonces que los sectores más ricos contribuyan de manera decidida a esto, entonces creo que el gobierno se le va a hacer mucho más difícil legitimar la decisión de la reforma. Que son los que menos consumen esos bienes que hoy están exentos. Correcto, porque correcto. Son bienes que están exentos precisamente porque lo consumen los más pobres. Correcto, correcto. Pero que se benefician. Los más pobres gastan más en el consumo de esos bienes. Proporcionalmente. Sí. Proporcionalmente gastan más que los más ricos. Los más ricos gastan menos, pero como el monto que gastan es mucho mayor que el que gasta un pobre, entonces terminan beneficiándose proporcionalmente más que los pobres. Ya en los últimos minutos que quedan, Luis, el gobierno evidentemente es un trago amargo, es difícil. Me llega a la mente, el gobierno trató o tuvo la intentona de hacerlo al inicio de su gestión pasada. Incluso circuló un menú de opciones, digamos, un borrador. Incluso se habla de los servicios de los OTT, de los servicios de streaming y demás, que no creo que genere gran cosa, pero está bien que lo graben. Igual la clase media ahí que se afectaría más. Netflix, pero dile a la gente, Netflix, YouTube, sí, Amazon, todo lo que se compra en línea. Y el gobierno se dio cuenta en aquella ocasión que era un trago muy amargo y desistió. Me parece aquella caricatura que pinta al gobierno como un mastodonte, un hombre grandísimo, ¿verdad? Con una jeringuilla gigante, y el pueblo un hombrecito chiquito, flaco, que le van a meter la jeringuilla que dice reforma fiscal gigante. ¿Puede el gobierno prescindir de esta reforma? No. Técnicamente hablando, por lo que decía, ya el gobierno ha llegado a un punto donde no tiene vuelta por un tema técnico que hay. Primero, es imposible sostener los niveles de inversión pública que tiene el gobierno. Señores, el deterioro de los servicios, el deterioro de la infraestructura es evidente. Y eso es por la baja inversión pública. Eso es una locura lo que está pasando. Pero también porque hay una rigidez en el gasto. ¿Qué es lo que ha pasado? Recordemos, excepto que el gobierno tenga la voluntad de recortar la nómina y aumentar la tarifa eléctrica. Crea otro problema, porque ¿de cuánto empleado habría que sacar? Cientos de miles. Cientos de miles. Bueno, calcula que por lo menos 100, 150 mil. ¿Y el sector privado está en capacidad de asimilarlo? Crearía un problema social enorme. Entonces, eso hace que nosotros pensemos que dada la rigidez del gasto, porque no es un problema si fuera que tuviera un nivel de inversión de 6-7% del PIB y tú dijeras vamos a cortar 1,5% de inversión porque tenemos espacio fiscal para eso, pero ese no es el caso. ¿Cómo tú vas a recortar el pago de los intereses de la deuda? No puede. ¿Vas a recortar la nómina? No. ¿Va a disminuir el 4% de educación preuniversitaria? No. Y entonces ya tú tienes comprometido el 75% del presupuesto. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que te queda? Todavía te queda, toda la parte del pago de los bienes y servicios para las operaciones del gobierno, de las instituciones del gobierno. Entonces, tú no tienes espacio fiscal para recortar mucho, excepto en esos sectores, en la transferencia al sector eléctrico, que ya dijimos que requiere tiempo e inversión, ¿verdad? A corto plazo no lo puede hacer. Y por otro lado, tiene el tema de la rigidez de la nómina y del pago de los intereses. Y el único, digamos, ítem donde tú tendrías espacio es en la parte de la transferencia al sector eléctrico, pero eso requerirá de muchos recursos y de tiempo para poder lograrlo. Entonces, en ese escenario, el trago amargo aparentemente el gobierno tiene que tomárselo, porque el problema es que mantener el pago de 25% de los ingresos fiscales del gobierno por concepto de intereses de la deuda pública es una locura. Y si a eso tú le sumas la deuda del Banco Central y lo que paga el Banco Central, una deuda que sigue subiendo y que ya hoy alcanza niveles de preocupación, entonces el gobierno está inevitablemente enfrentado a una situación donde no tiene opción, donde tiene que hacer la reforma desde el punto de vista técnico. ¿Existen las condiciones desde el punto de vista político?
Bueno, el gobierno acaba de ganar unas elecciones y recibió un espaldarazo de la población. Un presidente que teóricamente no se reelige, o sea, Un presidente que teóricamente no se reelige. Pero que quiere que su partido siga en el poder, El tema es que si quiere que su partido siga en el poder, tampoco puede mantener el nivel de deterioro que exhiben los servicios, porque ya la población está hastiada del problema del tránsito en la ciudad de Santo Domingo, del problema de las inundaciones en la ciudad de Santo Domingo, el problema del sector del servicio eléctrico con el calor que ha hecho este año, ha sido una cosa insufrible para muchos sectores de la población. Los servicios de salud, lo de respuesta, entonces tú tienes problemas de transporte, tienes problemas, tiene problemas el 911, tiene problemas incluso de cobertura en el sector educación. En pasaporte. Tiene problemas en pasaporte, tiene problemas si podemos alistar los problemas que enfrenta el gobierno en términos de deterioro de la calidad de los servicios, es enorme. Y eso, desde el punto de vista de gobierno, obviamente hay un tema de eficiencia. Uno dice, hay que aumentar la inversión, pero uno esperaría que el gobierno gestione esos recursos con mayor eficiencia de lo que lo ha gestionado hasta ahora, porque el gobierno, aún en las cosas, lo poco que ha podido gestionar, lo que uno ha visto es, primero, dificultad para la ejecución del gasto, mucha dificultad para la ejecución del gasto, como si el gobierno no aprendiera todavía los procedimientos de ejecución para acelerarlo. Y lo segundo es que, aunque el gobierno, cuando llegó al poder, uno de sus eslogan predilecto era una supuesta mejoría en términos del gasto público, eso no se ha visto por ningún lado. Por el contrario, lo que hemos visto es un aumento de la nómina, y en términos de eficiencia, el gobierno, y en términos de manejo de los recursos del Estado, eso prácticamente no ha habido ni ahorro ni eficiencia en los procesos, porque lo que hemos visto precisamente es un deterioro, como ya hacíamos referencia, en la calidad de los servicios. Entonces, uno espera que esta reforma, en caso de que se produzca, no sea una oportunidad fallida, no sea una oportunidad perdida. Bueno, lapidario. El mensaje final a la gente: que se aprieten los cinturones, que viene un golpe duro. Y sobre todo la clase media. Don Luis, usted tiene que volver, pero no dura tanto para volver como ahora. No, pero cúrseme la invitación ahora con tiempo, dígame todo eso que perfecto. Tengo muchas cosas en turno. Bueno, y agradecerle su presencia aquí. Ha sido muy edificante su participación, y agradecer a nuestros oyentes su sintonía este sábado, y pedirles que con el favor de Dios nos acompañen el próximo sábado en otra edición de Paneo Semanal. Hasta entonces.